Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles. Me encuentro en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y estamos transmitiendo desde el CENEVA, el Centro Evangelístico aquí en esta ciudad. Es para mí un honor darle a usted, estimado amigo que nos ve a través del canal 3ABN, me gozo en darle la más atenta y cordial bienvenida a esta cuarta noche de conferencias que tiene como título Verdades para hoy. También me gozo en saludar a nuestros amigos que por la internet nos están siguiendo. Todos aquellos pueden ingresar a la página www.3abnlatino.org y también saludamos, como todas las noches, a las personas que nos están escuchando por 5 radiodifusoras que se han enlazado con nosotros para seguir presentando estas noches de conferencia. Hoy el programa es especial, es bonito, tenemos una música variada y vamos a escuchar de la palabra del Señor de manera especial como todas las otras noches. Pero un breve anuncio, nos gustaría saber cuánta bendición ha recibido usted a través de esta campaña. Le invitamos para que nos haga llegar sus impresiones, sus comentarios o testimonios también a través de la internet en la página que aparece ahí en su pantalla. Por favor, háganos saber cómo usted está disfrutando de esta campaña especial. Y ahora vamos a disfrutar de una música especial como todas las noches, música que nos inspira. Tenemos la ejecución de una pieza musical que se llama Al Rey Adorad. Será ejecutada por el profesor Timoteo Montealegre y por Vania González, ambos al violín. Inmediatamente después de eso, la palabra del Señor será presentada como todas las noches por el evangelista José Pablo Oliveros Coello. Y el tema de esta noche, la ley de Dios es la verdad. Disfrutemos de este programa.
Damos muchas gracias, Señor, porque nos permite un día más estar en este lugar. Y hemos venido para alabarle y glorificarle. Usted es el único digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Suplicamos que se mueva en este lugar, se mueva hasta donde llegue la señal, y que su palabra nuevamente con poder pueda caer en los corazones y levantar frutos abundantes para la vida eterna. Acompáñenos en este gran ciclo de conferencias y permita, oh Dios, que día a día la luz del Evangelio pueda entrar en los corazones y que en el día final podamos recordar esta campaña. Si alguien ha venido enfermo, cansado, preocupado, está pasando por momentos difíciles, suplicamos que usted sea la respuesta a ese corazón, porque en el nombre del Señor Jesús lo pedimos humildemente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Me da muchísimo gusto estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo un mensaje más de este ciclo llamado Verdades para Hoy. Y el mensaje de hoy es: la ley de Dios es la verdad. Mis estimados amigos y amigas que nos acompañan, que nos siguen por la televisión, por la radio, por el internet, la ley de Dios es algo muy sublime. La ley de Dios es algo tan especial que le vamos a dedicar el día de hoy y el día de mañana a tratar este tema tan interesante e importante en la vida de los seres humanos. Y mis estimados, en la ley de Dios tiene una función muy especial. Y quiero decirles que el mundo que tenemos, el mundo que existe, todo lo que existe está regulado por leyes. Todo. Desde la insignificante flor, la más chiquita, la más pequeña, la hierba que está en el pasto cuando usted camina, la pisamos, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, todos esos planetas que inclusive a veces no somos capaces de poderlos ver con la simple vista. Todos esos responden en su mecanismo y funcionamiento a algo que se llama el imperio de la ley. Solamente hay un ser vivo llamado los seres humanos, que le cuesta mucho trabajo sujetarse a las leyes de Dios. El planeta está siendo acabado a causa de que el ser humano lo está acabando. Desde la hierba hasta los planetas están sujetados al imperio de la ley, pero los seres humanos no. Mis estimados, dice la Biblia que en el cielo hubo un ser llamado el lucero de la mañana. Él fue el primer ser vivo que desafió la ley de Dios y que dijo: la ley de Dios no hace falta, la ley de Dios no la necesitamos, la ley de Dios no nos da libertad, al contrario, nos encierra, es autoritario. Y dice la Biblia que empezó a atacar la ley de Dios, a tal grado, eso viene en Apocalipsis, que logró el lucero de la mañana, que ahora se conoce como diablo, engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo y llevarlos en contra del Dios Altísimo. Es lamentable, pero al día de hoy, en la sociedad en que vivimos, la mayoría, de alguna u otra manera, no obedece los mandamientos del Señor. Algunos inclusive los desconocen. Otros, conociéndolos, no le dan la debida importancia. Es por eso que en este ciclo de verdades para hoy es sumamente importante que entendamos que los mandamientos de Dios es un mensaje especial para el pueblo que aspira en el día final llegar a la patria celestial. Mis estimados, el cumplir la ley tiene muchos beneficios. Cuando era niño, me llega el recuerdo de, en algunas revistas, periódicos, se hablaba de los pueblos sin ley. Y en esos pueblos sin ley la gente se mataba a balazos. Era muy común en el oeste, sacaban la pistola, se mataban. Cada quien hacía lo que quería. No había ninguna reglamentación. Y me quiero imaginar un mundo donde no hubiera leyes. Me quiero imaginar una ciudad, un pueblo que no existieran leyes,
sería un caos. En el mensaje anterior decíamos que la palabra de Dios es la verdad y que las instituciones, la mayoría de las instituciones jurídicas al día de hoy, nacen de la Biblia. El día de hoy lo vamos a mostrar. Nacen de la Biblia. Dios, cuando tomó este universo en oscuridad, en desorden, en el principio de la creación, Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y Dios metió orden a los planetas. Y todos, a partir de ahí, los planetas están caminando en las leyes que Dios los impuso, desde la hierba, las flores, hasta los planetas. Pero el ser humano se ha rebelado a los mandamientos de Dios. Esa es la consecuencia por la cual tenemos un mundo colapsado, eclipsado, que va en decadencia y que a pesar de que hemos alcanzado muchísimas cosas en tecnología, la ciencia ha aumentado, ha habido muchos despuntes, vamos en retroceso en muchas cosas, en muchos valores. Y el planeta, aún en lo ecológico, estamos llegando al colapso. Los beneficios que da el cumplimiento de la ley, número uno, es orden. Ustedes saben bien que donde no hay orden, no puede haber ningún futuro. Si usted no ordena su vida, su familia, su casa, su negocio, su iglesia, ese negocio, esa casa, no va a poder caminar bien. Se requiere orden. En el desorden no hay ningún futuro. Cuando Dios puso todo bajo leyes, es porque Dios es un Dios de orden. Ordenado. Me quiero imaginar una vialidad sin reglas. Cuando se paran los semáforos en la ciudad, ¿qué es lo que sucede? Un caos. Choques. Al ser humano le cuesta mucho vivir por intuición, requiere reglamentos. Mis estimados, también la ley de Dios, su cumplimiento trae beneficios. Todo el que obedece las leyes le va bien. El que anda en las leyes no le preocupa nada. Si usted llega a la aduana, llega al aeropuerto, que chequen lo que quieran checar. Usted va de acuerdo a la ley. No está violando ninguna ley. Si lo para el federal, que lo pare. Si lo para el ejército, igual. Esté en el país que esté, cuando uno anda de acuerdo a la ley, no pasa nada. Porque la ley da como consecuencia orden. Da beneficio, pero también da bienestar. Y decíamos que las leyes que se desempeñan en lo físico también tienen que funcionar en la parte espiritual. Mis estimados, y voy a explicar algo muy importante. La ley de Dios tiene una función muy especial. Y esa función muy especial es de que va a regular, escuche bien, la ley de Dios va a regular la conducta de los seres humanos con Dios. O sea, la ley de Dios nos va a decir cómo nos debemos de comunicar y relacionar con Dios. Esa es en línea vertical. Pero también la ley de Dios nos va a regular nuestra relación horizontal con nuestros semejantes o con el prójimo. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con los amigos. La ley de Dios tiene la relación ser humano a ser humano y la relación ser humano con Dios. La ley de Dios es especial. Voy a leer la palabra del Señor en Salmos capítulo 19, versículo 7. Y dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Mis estimados, cuando se habla de perfección, estamos hablando de algo que no necesita ni que se le quite, ni que se le ponga. A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han querido alterar la Biblia. La Biblia no fue traída por la voluntad humana. Dios la inspiró, Dios la ha conducido, Dios la ha resguardado y hasta el día de hoy es una bendición porque está casi en todos los hogares, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y mis estimados, hablar de la ley de Dios es hablar de lo más sagrado que tiene la Biblia. Y cuando
la palabra de Dios dice que la ley de Dios es perfecta, nos está diciendo en este momento que no hay nada que buscarle. No hace falta que se modifique con el tiempo. No, es perfecta. El diablo en el cielo atentó contra la ley de Dios y logró engañar a la tercera parte de los ángeles. Y hoy por hoy está engañando casi al mundo entero, a tal grado que el mundo entero no está regulado por los mandamientos de Dios. Es bien complicado decir eso, porque cuando hablamos de la humanidad estamos hablando de nosotros mismos, de seres humanos. Todas las instituciones jurídicas han retomado algo de la Biblia, pero solamente algo, no lo esencial, no todo. Se les olvida que la ley de Dios es perfecta. Si la ley de Dios tuviera vigente en la relación de ser humano a ser humano, no habría cárceles. No haría falta policía federal, ni judicial, ni FBI, ni CIA, ni ejército, nada de eso. Porque Dios lo puso, la estableció para que hubiera una relación maravillosa. El diablo altera la ley de Dios en el cielo y la altera también en la tierra y ahora nos mete en un desorden. México, como por ser un país todavía en vías de desarrollo, o emergentes como le llaman ahora, usted por ejemplo en su casa alguien puede llegar y pone un sonido tum, tum, tum y le hace un escándalo, aunque la ley no permite eso, alterar el orden. Hacen desfiles, bloquean las calles. ¿Eso afecta la convivencia, sí o no? La afecta. Se violan las leyes. Hay otros países en el mundo donde eso no puede ser así. Usted no puede llegar con su coche con un sonido como si fuera una discoteca, como si fuera un salón de música. No se puede. En México sí. Y mis estimados, el diablo ha querido alterar la ley de Dios. Y a muchas mentes humanas los ha convencido de que la ley de Dios no es importante. Pero en este momento, con este mensaje vamos a compartir algo muy maravilloso. Además de ser perfecta, la ley de Dios tiene otra característica y leo Salmos 111, 7 y 8. Salmos 111, 7 y 8 y dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los seres humanos estamos acostumbrados que decíamos que hacemos algo y eso caduca y comienza algo nuevo. Las leyes que rigen a los pueblos en la actualidad son modificadas con el tiempo. Acabamos de tener reforma laboral en México y así hay reforma hacendaria, reforma jurídica, de todo tipo hay en todo el mundo. Pero en el asunto de Dios vemos que la ley de Dios, uno, es perfecta, pero también la ley de Dios es eterna. Significa que va a ser por los siglos de los siglos y de los siglos. ¿Eso qué significa? Que en este momento tenemos que entender que la ley de Dios nos va a regular toda la vida. Y no solamente ahora, eso ha venido desde el Edén, desde que comenzó a vivir el ser humano en este planeta. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque hay algunos que dicen que los mandamientos de Dios eran para el tiempo antiguo. Quizá alguno de ustedes ha escuchado, o ha oído, o ha leído algún artículo donde alguien escribe y dice: es que los mandamientos de Dios eran para la antigüedad. Cuando yo leo la palabra de Dios y me dicen que son afirmados eternamente, me doy cuenta que quienes digan eso, quienes escriban eso, están equivocados. La ley de Dios es perfecta, pero también es eterna. Algo muy especial. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, es un texto maravilloso que nos da una base para entender, y al final del mensaje van a comprender el por qué es esencialmente importante conocer los mandamientos de Dios. Mateo 5, 17 y 18 dice así: no penséis, dijo el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. El Señor Jesús vino a la tierra y nos vino a dar un ejemplo de obediencia. Desde niño, Satanás lo quiso matar.
Mandó a matar a todos los niños Herodes como instrumento del diablo, chiquitos, porque el diablo quería acabar con el Salvador. Sabía que de la vida y del éxito del Señor Jesús dependía el futuro de la raza humana. Y él, estando en la tierra, dijo: señores y señoras, no vayan a confundir. Yo no he venido al mundo para abolir la ley, o sea, para hacer la ley a un lado. Y eso es bien importante, porque hoy muchos pueblos que leen la Biblia dicen que la ley ya está abolida. Yo no he venido a abolir la ley, sino la he venido a cumplir. He venido a vivirla, porque nada de lo que no vivió el Señor Jesús nos pide que hagamos. Lo que Él nos pide que hagamos, Él ya lo hizo cuando estuvo viviendo aquí en la tierra. Y dijo, y les aclaro, puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, se puede acabar el mundo, pero de la ley no va a pasar ni una jota ni un tilde. Mis estimados, en el idioma hebreo, la jota y el tilde son las letras más chiquititas que hay. Cuando el Señor Jesús dice eso, está diciendo ni siquiera un puntito de la ley va a ser cambiado. En los mensajes que a futuro daremos de verdades para hoy, van a ver cómo Satanás está cambiando muchas cosas. Y es por eso que hay tanta confusión religiosa en el mundo, y es por eso que tenemos un mundo en decadencia, un mundo acabado. Pero, ¿qué más puedo decir de la ley de Dios? Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, y recuerden la palabra dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Veíamos que la Biblia fue escrita por los seres humanos, sí, pero inspirada por Dios. En el asunto de la ley de Dios hay algo muy especial, muy singular, que no puedo pasar desapercibido. La ley de Dios no permitió el Señor que el ser humano la escribiera, no permitió Él eso. A Él, en la ley de Dios, Él fue el autor, pero también fue el escritor. Dice la Biblia que estando Moisés con Él en el monte Sinaí, allí, después de estar 40 días en comunión, Dios le dio el decálogo, y hablo de dos tablas. Esas dos tablas tienen un significado especial. Cuando Dios dice dos, no puede ser 4, no puede ser 5, no pueden ser 10. Porque los seres humanos nos gusta inventar cosas. Y es bueno en el terreno humano, pero en el terreno espiritual o de Dios no conviene. A Dios no lo podemos asesorar, ni le podemos aconsejar. Dios dio 2 tablas y 10 mandamientos. Pero por si fuera poco, lo hizo con su dedo. Con su dedo. Usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis, del inicio hasta el final. Y va a poder comprobar que la única parte de la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios son los 10 mandamientos. Quiero pensar que esto, a cualquiera de los que estamos aquí, a usted que nos sigue por la televisión, por la radio, nos debe quedar claro que algo importante debe ser. Para que Dios haya dicho, no es el ser humano el que va a escribir. No es ninguno de mis discípulos, no. No es Moisés, no. No es Daniel, no. No es Salomón, no es David. Es esa parte de la Biblia la voy a escribir con mi dedo. Y al día de hoy sabemos que esas 2 tablas están ocultas. Existen, pero están ocultas. Aunque por ahí hay un personaje que dice que él ya sabe dónde están. Es una historia a tratar. Pero esas 2 tablas, un significado especial. La única parte de la Biblia escrita con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. De ahí van a entender por qué Satanás tiene una guerra muy especial con los mandamientos de Dios. El ataque del diablo en la Biblia ha sido, a través de los siglos, direccionado hacia los mandamientos de Dios. Muy bien. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto, dice la palabra de Dios, es el todo del hombre. Oh, estimados amigos y amigas,
si esta sociedad en la que vivimos fuéramos temerosos de Dios y obedientes a sus mandamientos, viviríamos en un mundo sumamente especial, un mundo maravilloso, no un mundo como el que tenemos hoy por hoy. Donde quiera que volteamos está el toque deteriorado donde el ser humano viene acabando con esta humanidad. Salomón hace muchos años en la antigüedad dijo, temeroso a Dios, guarda sus mandamientos y no hace falta más. Eso es el todo para el hombre y la mujer. Muy bien. Pero la ley de Dios tiene muchos propósitos. Tiene muchos. Y el primero que voy a explicar lo baso en Romanos capítulo 3, versículo 20, y dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis estimados, es importante cuando estudiemos la Biblia, lo hagamos con mucho respeto, lo hagamos con mucha humildad, lo hagamos con oración. No es un libro común y corriente. De lo contrario, es por eso que hay tantos movimientos, porque cada quien llega y lo quiere leer bajo su punto de vista. Y el apóstol Pablo, un hombre de Dios, cuando estaba analizando la ley, dijo, la ley es la que me enseña lo que es el pecado. Hay un texto más que voy a leer, Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí pecado, dijo el apóstol, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Muy bien. ¿Cómo es eso de la ley? La ley es como un espejo. Solamente porque algunos le han dado un enfoque equivocado. Algunos han pensado que la ley los puede salvar. Algunos han pensado que la obediencia los va a llevar al cielo. Eso en el tiempo pasado era una grande confusión, todavía sigue existiendo. Satanás siempre quiere traer al ser humano de un extremo al otro extremo. Nosotros no guardamos ninguna ley porque ya el Señor Jesús ya murió en el Calvario, ya por gracia soy salvo, así que los mandamientos ya no funcionan. Y otros se van al otro extremo. Si no obedeces, te pierdes. Quiero decirles que en el mensaje segundo fuimos claros. Solamente hay alguien que nos puede llevar al cielo y al Padre, y se llama el Señor Jesucristo. No son los 10 mandamientos los que nos llevan al cielo ni al Padre, lo quiero aclarar. Que no haya confusión, que no se malentienda. La ley de Dios tiene una función no de salvación, ni tampoco de perdón. La ley de Dios no puede perdonar, el que perdona es el Señor Jesús. Pero la ley de Dios es un espejo. La ley de Dios es el reflejo que Dios puso para que cuando usted se pare delante de la ley de Dios, vea a dónde está fallando. Es por eso que el escritor de la Biblia dijo, por la ley me di cuenta y conocí el pecado. Mis estimados, cuando usted se para delante de un espejo y se da cuenta que está despeinado o su camisa está de lado o algo no está bien, pregunto en este momento, ¿qué puede hacer el espejo por usted o por mí? ¿Qué puede hacer? ¿Lo puede peinar? ¿Le puede acomodar su corbata? Igualmente pasa con la ley. La ley no puede hacer nada por el ser humano. Solamente es como un espejo. Y voy a leer un texto más para que entiendan uno de los propósitos de la ley más a fondo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Miren nada más. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¡Qué maravilloso! Cuando el ser humano quiere ser obediente a los mandamientos de Dios y se para delante de ese espejo que es la ley de Dios, sus 2 tablas con sus 10 mandamientos, y de repente vemos que el mandamiento 1 dice, no hurtarás. Pero yo acabo de ir a la casa de un amigo y me acabo de llevar un iPhone.
¿Estoy mal? ¿O no estoy mal? Acabo de tomar algo que no es mío. El mandamiento me dice, no robarás o no hurtarás. En ese momento tengo dos opciones. Hacer como que no entiendo, como que no me doy cuenta, y por codicia y otras cosas me lo quedo. O la otra es ir corriendo y decirle, amigo, amiga, ¿sabes qué? Me gustaba mucho tu iPhone, y como sé que vale bastante, es un poco caro, me lo quería llevar, pero la ley de Dios me llamó la atención. Me dijo que eso no lo debo de hacer. Pero hay cosas más complicadas. Regresar un iPhone, eso es facilito. Pero hay otro tipo de pecados que solamente el Señor Jesús los puede solucionar. Mis estimados. Y qué bonito que cuando el ser humano no puede con algo, cuando el ser humano falla, y por más que se esmera y se esmera y se esmera y falla, y en ese momento el diablo dice, tú nunca vas a cambiar. En ese momento el diablo dice, tú te vas a perder, mira cómo eres, llevas años y años. En ese momento la ley lo condena, le dice, tú eres un pecador, y efectivamente él es un pecador, pero en ese momento la ley le dice, hay alguien quien te puede perdonar, y ese es el Señor Jesús. Así que ve al Señor Jesucristo. Y entonces la ley inmediatamente le señala al pecador, ve al Señor Jesucristo. Y es ahí donde viene una de las funciones maravillosas de la ley. Como el espejo, si usted está sucio, el espejo te dice, tienes que ir al agua a lavarte, agarra tu jabón, tu toalla, sécate. El espejo no lo va a hacer, lo tiene que hacer usted. Pero el espejo sí le ayuda. Así funciona la ley de Dios. En este momento a cada uno de los que estamos aquí, si estamos viviendo fuera de la ley de Dios, tenemos una opción nada más, ir al Señor Jesús para que Él nos ayude a ser mejores personas y poder aspirar en el día final, estar en la patria celestial. Leo Mateos capítulo 22, versículo 36 al 40. Y dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, recuerden, dije, 2 tablas, no 5 tablas, piedras, no 10. Dios sus números los tiene bien definidos. 2 tablas de piedra le dio el Dios del cielo a Moisés en el Sinaí. Y aquí dice el Señor Jesús, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Mis estimados, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, había un pueblo que se llamaba, una religión, el pueblo eran los judíos, que eran los fariseos, que Satanás los engañó, y ellos llegaron a pensar que para alcanzar la salvación, para irse con Dios en el día final, solamente era suficiente guardando los mandamientos. Se convirtieron en religiosos, en personas que cumplían solamente por cumplir, que obedecían solamente por obedecer, aunque su corazón no se los dictara. Ellos decían, pues tengo que ir a la sinagoga, el equivalente al templo, porque es la hora del culto, y llegaban y a lo mejor se sentaban en la sinagoga todos desganados, quizás hasta molestos porque no estaban contentos de estar en el lugar, pero dicen, me toca ir y como soy disciplinado y como soy religioso voy. Ese tipo de servicio a Dios no le agrada. Y quiero decirles en este momento que los mandamientos de Dios tienen un fundamento, y el fundamento se llama amor. ¿Cómo se llama? Amor. No se puede guardar los mandamientos de Dios si no tenemos amor en el corazón. No se puede. Y a fuerzas, Dios nunca ha empleado el método de la fuerza. En ningún ámbito de la vida. Si Dios así lo quisiera, Él lo podría hacer. Nos podría manipular como nosotros manipulamos a la tecnología, apagamos la televisión, la encendemos, le subimos el volumen, le bajamos. Dios
podría hacer eso con el ser humano, pero ese no es el método de Dios. El método de Dios es el método del amor. Y estos fariseos llegaron allí y lo quisieron tentar. Le dijeron, a ver, de los 10 mandamientos, queremos que nos digas cuál de los 10 mandamientos es el más importante. Pensaban que el Señor Jesús iba a equivocar, que quizás le iba a decir el 1, el 5, el 7, porque a propósito, son 10 mandamientos. Mañana lo vamos a explicar a fondo. Pero son 2 tablas de piedra, 2. Y así que estaban ansiosos de escuchar la respuesta del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dijo, amarás a tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios no acepta un amor distinto, mis estimados, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Desde el momento en que existimos, desde que nacimos, ahí está la muestra del amor. Pero el amor más sublime se pudo ver en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús dio su vida para que usted y yo en el día final tengamos la oportunidad de estar en el cielo, de poder vivir con Él, aunque no lo merezcamos. Mis estimados, el Señor Jesús nunca pide lo que Él no da. Y Él dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De otra manera no funciona. De otra manera es un martirio estar en la iglesia. De otra manera es algo horrible caminar en los caminos de Dios. El Evangelio de Dios no es a fuerza. El Evangelio de Dios no es obligatorio. El Evangelio de Dios es para que usted lo entienda, lo pueda disfrutar y que por amor usted pueda responder al Señor Jesús. Ese mandamiento de amarás a tu Dios con todo tu corazón está empostado en una de las tablas de piedra. Ese es una. Mañana lo explicaré a fondo. Y el segundo, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, está empostado en la segunda tabla de piedra. Por eso son 2 tablas de piedra, y por eso el Señor Jesús dijo, mandamiento 1 y mandamiento 2, pero también dijo, de estos 2 mandamientos, ¿depende qué? Toda la ley y los profetas. Cuando la Biblia habla de toda la ley y los profetas, se refieren a los 10 mandamientos y se refiere al Antiguo Testamento, que es lo que existía cuando estaba el Señor Jesús. ¿Por qué aclaro esto? Llevo muchos años desde muy joven sirviendo al Señor en el evangelismo, y he tenido que tratar con diferentes personas, algunos muy complicados, algunos que tienen muchísimas dudas, que hacen muchas preguntas, que les cuesta demasiado entender las cosas de Dios, y respetamos esa postura. Dios nos hizo diferentes a todos. Y en una ocasión me dijeron, es que los 10 mandamientos ya no existen, el Señor Jesús los cambió por 2. Y le decía yo, ¿a dónde dice la Biblia eso? Acabamos de leer donde el Señor Jesús dice, yo no he venido a abolir ni a abrogar la ley. Yo he venido a cumplir. Luego el Señor Jesús dice, puede pasar el cielo, la tierra y todo, mas ni una jota, ni un tilde pasará de la ley. ¿A dónde pues dice que el Señor Jesús está cambiando? Mis estimados, el enemigo de Dios va a buscar de la manera posible que él tenga, cualquier manera que tenga, para confundir al mundo. Porque en un momentito más voy a explicar los beneficios que tiene ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y dijo el Señor Jesús, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo. Son 2 mandamientos, amar, ¿y cuál es? Uno es amar y el otro, amar. Así que la ley se resume amor y amor. Ahora, claro, ¿por qué Satanás está muy disgustado y peleado con los mandamientos de Dios? ¿Por qué hoy por hoy los mandamientos de Dios no están en el periódico, no están en la televisión? No hay una campaña así en lo general en el mundo para que los seres humanos sepan de los mandamientos. No hay interés. No hay interés. Pero quiero decirles que la causa de nuestra civilización vaya de mal en peor, es porque se ha vivido en desobediencia a los mandamientos de Dios. Y lean conmigo lo siguiente. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Vean las bendiciones que van a tener usted y yo
si obedecemos los mandamientos de Dios. Escuchen nada más. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito ¿dónde? En el campo. Mis estimados, hay dos tipos de bendiciones y lo quiero explicar. Hay bendiciones condicionales y hay bendiciones incondicionales. Dos tipos de, ¿qué dijimos? De bendiciones. Las bendiciones incondicionales, eso no hace falta de que usted lea la Biblia, no hace falta de que usted ore, no hace falta de que usted sea obediente. Eso viene solito. Por ejemplo, ¿cuál? El oxígeno. Eso que respiramos y se llama oxígeno y que si nos desconectan unos 2 minutos inconsciente y luego nos ahogamos y nos morimos, eso Dios no lo condiciona de ninguna manera. El sol, la luna, la lluvia, el agua, muchas cosas son bendiciones de Dios incondicionales. No depende de nada. Pero Dios también tiene bendiciones condicionales. Y las bendiciones condicionales se tiene que cumplir una condición para que se pueda obtener el resultado. Es como cuando uno le dice a sus hijos, si salen con 10 de la escuela, un viaje. ¿Se van a pasear? De repente le llega a su hijo con un 6 o con un 7. ¿Qué va a pasar con el paseo? ¿Qué va a pasar con el paseo? No se cumple, ¿eh? Mis estimados amigos y amigas, Dios tiene muchísimas bendiciones que quiere derramar en sus hijos. Pero dependen de la obediencia a sus mandamientos. Y qué maravilloso que lo sepamos, porque si en este momento queremos que haya bendiciones y bendiciones en nuestra vida, hay una clave, y la clave significa escuchar atentamente la voz de Dios y ser fieles a sus mandamientos. En la infidelidad no hay bendición, tampoco hay herencia. En el día final, la desobediencia va a dar como consecuencia la perdición. El Señor Jesús dijo, benditos, número 1, van a venir muchas bendiciones. Y a donde quiera que tú vayas, si eres obedientes a mis mandamientos, allá te van a alcanzar las bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es un Dios bueno, estimados. Pero sería dañino para nosotros que seamos desobedientes y Dios nos dé bendiciones y bendiciones y bendiciones. ¿Eso sería bueno o malo? Si usted sabe que su hijo 6 y todavía le da un regalo de viaje, qué bueno, él dice, pues los 6 están buenos. 5 y a ver, y aquí está el regalo por el 5. Y desobediente en su casa y ahí está otro regalo. ¿Eso sería bueno para la educación de sus hijos o de los míos? Lo mismo pasa en el método de Dios. Las grandes bendiciones de Dios están en las manos de los seres humanos y nosotros las determinamos. Dijo el escritor bíblico, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Dios, van a venir las bendiciones. Y mis estimados, cuando hablo de bendiciones, no estoy hablando solamente de dinero, porque a veces se conciben las cosas de manera equivocada. El dinero es parte importante también en las bendiciones y está contemplado en las bendiciones de Dios. Nunca estuvo en el plan de Dios que anduviéramos con la bolsa que no nos alcanzara. Nunca estuvo. Nunca ha estado en el plan de Dios que en nuestra casa haya escasez. No. Nunca ha estado en el plan de Dios que en nuestro hogar esté la enfermedad y que estemos llorando y sufriendo. No, ese no es el plan de Dios. No es el plan de Dios que tu hijo se hunda en las drogas, en las adicciones, tampoco. Que su matrimonio o el mío se caiga en pedazos. No, ese no es el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
El ser humano es desobediente a los mandamientos de Dios. Y cuando alguien es desobediente a los mandamientos de Dios, las consecuencias van a ser esas, estimados amigas y amigos. Es por eso que el escritor bíblico dice: pero si ustedes son fieles a los mandamientos de Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Hay personas que se van al campo y les va mal. Se van a la ciudad y ¿cómo les va? Mal. Y se quieren ir a ganar dólares y también les va mal. Y se meten en un negocio y se meten en dos y trabaja el esposo, la esposa y el dinero se va en saco roto. Y a veces se logra juntar un poco de dinero, pero la familia se viene abajo, los hijos se van. Bueno, es un caos. ¿Cuál es la consecuencia? En la desobediencia a los mandamientos de Dios, las cosas no marchan bien. Y lo digo por experiencia propia. Desde niño yo he aprendido en mi experiencia que si yo voy alineado a los mandamientos de Dios, gloria sea al Señor. Pero con que tantito me haga de lado, viene la lluvia, luego. Y los seres humanos luego decimos ¿por qué? A estas alturas de mi experiencia que tengo, ya me doy cuenta cuando viene un hit a causa de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Yo espero en este momento que todos los que estamos aquí entendamos eso. Y sigue diciendo la palabra de Dios así: bendito el fruto de tu vientre. Los hijos van a nacer bien, mis estimados. Los hijos tienen que nacer bien cuando el papá y la mamá son obedientes a los mandamientos de Dios. Es algo muy complicado cuando los niños nacen con defecto. Pero Dios tiene un compromiso, un pacto, que para los guardadores de los mandamientos de Dios, el Señor va a proteger el vientre de la mujer y va a bendecir abundantemente para que el diablo de ninguna manera, porque el diablo es el que contamina todo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Nada que las inundaciones y que viene la plaga, eso para el pueblo obediente al 100% en los mandamientos de Dios. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Se está refiriendo a la ganadería. Benditas serán tu canasta y tu arteza de mazar. O sea, el refrigerador va a tener bendición. Sabemos que estamos en una situación muy difícil. Sabemos que ahorita el dinero no alcanza en todos los campos de la vida. El dinero ya no tiene valor, es a causa de la maldición que este planeta está viviendo. Pero Dios dice que Él se va a encargar de bendecir el refrigerador. Para que con lo poco o mucho que usted gane, con la bendición de Dios le va a rendir. Si usted y yo somos fieles a los mandamientos del Señor. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Usted va a salir de viaje, se sube al avión, olvídese que se va a caer. Olvídese. Dios va a cuidar la salida y el retorno. A veces, aunque no sea uno fiel a Dios, también Él nos cuida. Pero cuando uno es fiel a los mandamientos de Dios, el cuidado va garantizado. Porque Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Jehová, versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. No hace falta que usted ande peleando. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vean cuál es la clave final. Te confirmará Jehová como pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Mis estimados y estimadas amigos, los mandamientos de Dios son la clave de la prosperidad. Los mandamientos de Dios son la clave del éxito. Los mandamientos de Dios son la clave de la felicidad. Los mandamientos de Dios determinan el futuro de usted y el mío. Es por eso que ahí podemos entender cómo Satanás va a buscar para que usted y yo estemos fuera de la ley. Va a buscar para que usted y yo desobedezcamos los mandamientos de Dios.
porque Él quiere ver a nuestros hijos enfermos, Él quiere ver tu economía desfondada, Él quiere ver tu mesa con escasez de alimento, Él quiere ver tu matrimonio sacudido, Él quiere ver tu familia desintegrada, Él quiere ver que tus hijos se vayan de la casa, que tu hija salga embarazada y la deje el novio. Él quiere ver que la vida del ser humano se convierta en una telenovela. Él quiere ver todo eso y entonces se pone contento porque sabe que nosotros somos hijos de Dios. Y como sabe que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Se ríe. Miren, aquí están los hijos de Dios. Aquí están los hijos de Dios. Mis estimados y estimadas. Vamos a escuchar un hermoso canto. Y quiero invitar a todos los que nos acompañan en este momento, a los que nos siguen por la radio, por la televisión. Queremos que nos vaya bien. Sencillo. Seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Seamos fieles a la palabra del Señor. Vamos a ser felices. Nuestra familia va a estar unida. Nuestro hogar va a estar fortalecido. Vamos a ser bendición a los demás. Nuestra cartera va a tener lo suficiente para vivir. El refrigerador va a tener lo suficiente para que en el desayuno, en el almuerzo, usted no llegue pensando que va a faltar. Dios va a hacer rendir. ¡Qué maravilloso! Pero lo más maravilloso es que en el día final, cuando todo haya acabado, podremos tener parte con Dios en la patria celestial. Vamos a escuchar el canto y voy a invitar a todos aquellos que tengan el deseo de entregar sus vidas al Señor Jesús, de pedirle que les ayude a guardar sus mandamientos. Les voy a invitar a por favor, que si usted siente el llamado en su corazón, se levante de su lugar, venga acá adelante. Venga acá adelante. Usted que nos sigue por la televisión, por la radio, por el internet, allá donde usted está, le invito por favor que le crea al Señor. Y los resultados se van a ver de manera inmediata. De inmediato Dios va a responder. Elevo mi 我 manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te alabo, Dios. Solo a ti elevo mis manos al cielo y te al
Voy a invitar en este momento si hay alguien más que quiera venir acá adelante. En la obediencia hay herencia, hay bendición, hay felicidad, hay prosperidad, hay éxito. Tenemos que ser fieles a los mandamientos de Dios. Estimado amiga, donde quiera que estés, usted que nos sigue por la radio, por la televisión, seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Dios quiere que nos vaya bien y que nos vaya excelentemente bien. Pero depende que seamos nosotros obedientes y fieles a las cosas de Dios. ¿Hay alguien más en este momento que quiera levantarse, venir? Usted que nos sigue allá, le invito a que le abra el corazón al Señor Jesús. Vamos a inclinarle el rostro y vamos a orar. Le damos gracias a Dios del cielo, porque usted es un Dios bueno y maravilloso. Porque sabemos que usted quiere que nos vaya bien, que seamos felices en esta tierra. Y sabemos que en el día final, cuando todo haya acabado, vamos a entrar a un mundo nuevo. Eso ya es una garantía. El Señor Jesús ya pagó el costo en la cruz del Calvario. Ahora en este momento suplico que nos ayude a ser fieles y obedientes. Sabemos que humanamente no es posible, pero tenemos la fortaleza de su Santo Espíritu. Suplico que Él pueda bendecir cada alma, cada corazón aquí reunido, a los que nos acompañan por la señal, que Él nos pueda dar fortaleza y que si bien es cierto a veces nos derrotamos y pensamos que no hay ninguna solución, que no hay ninguna posibilidad porque luchamos y luchamos y a veces no conseguimos los resultados que queremos, pero Señor, ayúdenos a encontrarlos con la fuerza que usted da. Todo se puede con usted. Así que suplicamos que tome el control de nuestra vida, Señor. Y pido una bendición especial por el grupo de amigos y amigas que nos ha acompañado noche a noche, por los que nos han seguido noche a noche, Señor, y que esas bendiciones que ellos vean en su vida y que vamos en nuestra vida solamente sean para la honra y la gloria de su nombre. Porque en el nombre del Señor Jesús lo pido humildemente con el perdón de mis pecados. Amén. Amén.